voy a, voy a compartir una diapositiva aquí y ahorita voy a ponerla aquí. Ok, el título, ¿verdad? Le puse aquí el título de este estudio: ¿qué iglesia somos y qué iglesia queremos ser? Una comparación entre la iglesia de Tesalónica y Corinto, hermanos, ¿verdad? Y creo que eso es un buen tema para ayudarnos a pensar, ¿verdad? ¿Qué iglesia somos? Ya, ¿verdad? Hemos venido en este año pensando algo que tiene el 31 es que uno se pone muy reflexivo, ¿verdad? Voltea atrás, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? Y ahora mirando hacia, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y creo que es muy importante evaluar, ¿verdad? Constantemente evaluar. Y estas iglesias, ¿verdad? Nos van a ayudar en esto. Este sermón está basado y motivado por un artículo que escribió el doctor Brian Hahn en la revista de Teología Bíblica y Cosmovisión titulado, este es el artículo, una comparación de Primera de Tesalonicenses y Primera de Corintios como medios para comprender mejor el ministerio de la iglesia en un momento histórico y espiritual particular. Mi deseo, hermanos, es que podamos usar esta comparación como una evaluación para nuestra iglesia. Y mi propósito definido, hermanos, es que podamos saber que el crecimiento cristiano sí se puede evaluar bíblicamente en cada creyente y en la iglesia, hermanos. Yo, hermanos, creo que es importante cada año evaluar, ¿verdad? Creo que eso es muy importante, evaluar qué, ¿verdad? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué no hicimos bien? Y extendernos. Creo que el deseo del Señor es que cada uno de nosotros crezca personalmente, pero también, hermanos, yo creo que el crecimiento cristiano también es a nivel grupal. Hermanos, en la Biblia no existe el famoso dicho de, ¿verdad? Con que yo crezca, ay, ustedes se la echan. ¿Has escuchado eso? En la Biblia no existe eso de que, ay, pues yo voy a servir al Señor, amar al Señor, y todos ustedes si no quieren, ay, se la echan. No, hermanos. También el crecimiento cristiano, también el Señor ha destinado que sea como grupo. Y creo que es muy importante evaluar eso. Entonces vamos a orar y que Dios nos ayude en esta mañana. Padre, te pido que me ayudes, por favor. Ayúdame en poder presentar esta comparación de las iglesias de Tesalónica y la iglesia de Corinto, estas dos iglesias en Grecia, estas dos iglesias, y que todavía están algunos vestigios y ciudades. Te pedimos, Señor, te rogamos que tú nos ayudes, por favor. Te pido que me des agilidad, no quiero ser tedioso, quiero en verdad poder retar a mis hermanos en este último día del año, a poder evaluar nuestro propio crecimiento cristiano, nuestro propio crecimiento como iglesia, y ver, Señor, dónde queremos ir el próximo año, por favor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, mire aquí, por favor, Tesalónica y Corinto. Estas dos iglesias fueron fundadas durante el segundo viaje misionero de Pablo. Este viaje misionero está descrito en Hechos 16, versículo 6 en adelante, ¿verdad? La sección, si usted recuerda esta sección de la Biblia, comienza con la prohibición del Espíritu Santo y a Pablo en su deseo de ir más a Asia. Hermanos, Pablo, ¿verdad? Quería ir más a esos lugares, ¿verdad? De Asia Menor, y quería ir a todos esos, pero el Espíritu Santo le dijo varias veces que no, que no, que no. Entonces se le aparece en visión un varón macedonio que pedía ayuda a Pablo. Y hermanos, en lugar de Pablo, ¿verdad? Si estuviéramos viendo un mapa, Pablo quería ir a la derecha, y en lugar de ir a la derecha, Dios lo lleva hacia la izquierda para que el cristianismo, en lugar de extenderse hacia Asia y esos lugares, vaya más pegándose hacia Europa, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí es como comienza. En Hechos 17, los primeros 8 versículos, describe su estancia en Tesalónica. Lucas escribe, hermanos, a lo mejor, acompáñame por favor ahí. Creo que a veces los pastores y los maestros hemos hecho un mal comentario sobre la iglesia de Tesalónica que me gustaría corregir de una vez. Por favor, Hechos 17, versículos 1 y 2. Hechos 17, versículos 1 y 2, por favor. Ok, dice esos versículos: pasando por Anfípolis y Apolonia,
llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Recuerde, ¿qué hacía Pablo siempre que llevaba a una ciudad? Buscaba una sinagoga, ¿verdad? Y luego, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ahora, hermanos, aquí por favor présteme su atención. Dice aquí que pasó 3 días de reposo, pero no dice el texto que solamente estuvo, ¿qué? 3 días de reposo. A veces los maestros, y quiero decirle, yo he cometido esa equivocación, ¿verdad? Y los pastores, decimos que esta iglesia fue fundada en 3 semanas. Hermanos, pero la verdad es muy difícil fundar una iglesia en 3 semanas. La verdad es muy irreal fundar una iglesia en 3 semanas. Lo que probablemente pasó, hermanos, es que en 3 semanas Pablo fue a la sinagoga, y como ustedes saben, los judíos no aceptaron el evangelio y lo rechazaron. Y entonces lo que hacía Pablo era, cuando los judíos no le escuchaban, ¿qué hacía Pablo? Iba a los gentiles. Y probablemente, hermanos, pasó de 3 a 6 meses, ¿ok? De 3 a 6 meses en Tesalónica. ¿Cómo sabemos eso? Si usted lee Primera de Tesalonicenses, Pablo les dice, ustedes saben que yo he trabajado para no ser descarga. Ustedes saben que yo no les he cobrado un peso. Él tenía que trabajar, hermanos, para poder subsistir y para poder moverse. Entonces, no era como que Pablo hacía un trabajito de una semana y él hacía carpas, ¿verdad? O tiendas de aquel tiempo. No era como que podía, pues, dar una producción de, voy a hacer 5 carpas. No, ocupaba tiempo. Entonces, probablemente pasó en Tesalónica de 3 a 6 meses. Luego, Hechos capítulo 18 describe su estancia en Corintio. Lucas escribe, hermanos, que Pablo pasó 18 meses en esta ciudad o 1 año y medio. ¿Ok? Ahora, hermanos, si usted nota aquí nada más rápido, esto está pasando casi el mismo año. ¿Ok? En el segundo viaje misionero, Pablo está llegando a Tesalónica, se está quedando 3 a 6 meses, después avanza más hacia el sur de Grecia, Tesalónica, y ahorita les voy a enseñar, bueno, de una vez les voy a enseñar. Que mira aquí, por favor, el mapa. Mire aquí, por favor, el mapa. Esto es Grecia, esto es actualmente Grecia. ¿Verdad? En los tiempos de Pablo, esto se dividía en 2 regiones, que era la región de Macedonia y la región de Acaya. Hermanos, su historia es muy interesante, en verdad, muy interesante. Eran colonias romanas senatoriales. Significa que eran que el Senado, ¿verdad?, básicamente gobernaba y tenía mucho apoyo de Roma. Las 2 ciudades eran puertos. A la fecha, hermanos, Tesalónica, si usted busca en Google Maps, se llama Salónica o en griego Tesaloniki, ¿verdad? Y existe todavía como un puerto importante, ¿ok? Los 2 son puertos. Este era al norte de Grecia, esto es al sur de Grecia. Entonces, Pablo está pasando de 3 a 6 meses aquí, después avanza. Si usted recuerda, en Hechos 17, el mismo capítulo, se narra que está en Atenas, ¿se acuerda? La cuna, ¿verdad?, de la sabiduría, de los filósofos, estuvo muy poquito tiempo en Atenas y llegó hasta Corinto. Aquí es donde pasó, hermanos, 1 año y 6 meses o año y medio. Entonces, estas 2 ciudades están en la misma región, son ciudades griegas, ¿verdad? En aquel tiempo ciudades romanas, ¿verdad? Ahora, por ser puertos, hermanos, por ser puertos, las situaciones eran muy parecidas en su cultura, en su escenario histórico. Entonces, por eso, hermanos, creemos que es legítimo poder comparar las 2 iglesias, porque no eran como, no, es que esta era una iglesia rural y esta era una ciudad y la otra era un pueblo. No, realmente las 2 iglesias son muy parecidas. Y quiero enseñarle un video, nada más rápido, para darnos una idea, porque a veces uno lee esto, lee la Biblia y uno dice, pues sí, las ciudades, quién sabe. Pero quiero que vea un poquito, por favor. Este es un video, hermanos, no encontré uno de los tiempos de Pablo, pero esto es más o menos 400 años o 300 años después del tiempo del apóstol Pablo. Entonces, mira más o menos cómo era la ciudad de Tesalónica.
Ese es el vestigio original que existe hoy. Como dije, era un puerto importante, comercial. Eso es actualmente. Ahí están las excavaciones originales de la ciudad, que lo va a presentar. Ok, bien. Ahora déjenme hacer un comentario aquí. ¿Se ve como un pueblo? No era un pueblo, era una ciudad portuaria importante, ¿ok? En aquel tiempo. Ahora, si usted tiene su Biblia, si no, nada más escúcheme. Dice aquí en Hechos 17:4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mire esta frase, y mujeres nobles, no pocas. Ahora, cuando la Biblia utiliza la palabra noble, hermanos, en este contexto no habla de noble de sentimientos, muy probablemente habla noble de qué? De la realeza, de la riqueza, ¿verdad? Eran personas que tenían. Entonces, hermanos, esto es algo muy interesante porque a veces uno piensa en la Biblia como que Pablo siempre fue a buscar a los más pobres. No, hermanos. Pablo predicó el Evangelio a todo tipo de personas, ricos y pobres, y los ricos también respondieron al Señor, ¿verdad? Así era la ciudad de Tesalónica. Ahora mire, por favor, esta sí mire cómo era la ciudad de Corinto. No vamos a ver todo el video largo, pero nada más quiero que te dé una idea de cómo eran las dos ciudades y la importancia de estas dos ciudades. Si usted nota aquí, el mar está un poco más lejos, pero todavía es una ciudad, ¿verdad? Donde el mar es cerca, es una ciudad portuaria.
Bueno, y ahí el video va a continuar viendo todos los principales edificios de Corinto. Entonces, de nuevo, ¿era un pueblo? No, de nuevo, las dos ciudades, hermanos, son muy parecidas, ¿ok? Las dos ciudades son muy parecidas y fueron fundadas en el mismo, probablemente en el mismo año, ¿verdad? O en la misma situación histórica. Entonces, es por eso, hermanos, que podemos hacer una comparación legítima de estas dos ciudades. No creo que está mal ni desproporcionado, ¿verdad?, hacer una comparación. Y esto es lo que vamos a encontrar de la comparación, hermanos. ¿Verdad? La primera cosa que vamos a encontrar en estas dos iglesias, la oposición al evangelio. En Tesalónica, Pablo encontró oposición que lo condujo fuera de la ciudad. ¿Ok? Mire por favor a Hechos 17, por favor. Hechos 17. Dice versículo 5 en adelante, Hechos 17, versículo 5 en adelante, dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. Acuérdense, dice, esta es una ciudad romana, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, ¿los qué? Ahora mire versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Hermanos, aquí los judíos promovieron la oposición y buscaron la ayuda del gobierno para detener la proclamación del evangelio. Eso es lo que están haciendo los judíos, ¿verdad? Y lo que los hermanos deciden es, ¿verdad? Ya teniendo un primer conflicto y el gobierno interviniendo en esto, entonces los hermanos dicen, ¿saben qué? Mejor mandar a qué? A Pablo a otra ciudad. Esto es lo que pasó. Pero el mismo asunto también pasó en Corinto, ¿verdad? En Corinto Pablo también encuentra oposición, pero a diferencia de Tesalónica, él permanece en la ciudad. Vaya capítulo 18, por favor. Versículo 11 en adelante. Mire, por favor, dice: y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Recuerde, esto es el gobierno. Lo llevaron, hermanos, a un lugar del gobierno, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó ¿del qué? Del tribunal. Les dijo: a ver, no me vengan con estas cosas. A ver, ¿mató a alguien? No. ¿Robó a alguien? No. ¿Está levantando sedición contra el gobierno romano? No. No, pero es que está hablando de Dios y de la ley judía. Pues véanlo ustedes, eso no tiene que ver con el gobierno. Eso fue muy diferente en Tesalónica, porque si se da cuenta, en Tesalónica tuvieron que pagar una fianza para poder salir. Aquí el gobierno no. Entonces, esta es una de las razones por las que Pablo se está quedando más tiempo. Ahora, hermanos, muy interesante aquí. Sóstenes, que es un principal, y otros judíos acusaron a Pablo ante el gobierno, pero esta ocasión no recibieron apoyo. Y miren lo que pasó, una situación muy irónica. Versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderando de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se daba de ello. Hermanos, el que viene a acusar, ¿sale qué? Sale golpeado. Eso es muy interesante, hermanos. El que viene de acusón, ¿verdad? El que viene de acusón, los griegos, es al que los griegos golpean. Esto es muy irónico, ¿no? Bueno, entonces, de nuevo, hay oposición en las dos iglesias,
Otra comparación entre las dos iglesias. En las dos iglesias Pablo tiene que trabajar. Mire por favor lo que les escribe. En primera Tesalonicenses, aquí en la diapositiva. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Hermanos, Pablo tuvo la necesidad de trabajar. Tuvo la necesidad. Lo mismo que les escribe a los corintios. Miren lo que les escribe a los corintios. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Hermanos, una de las cosas que Pablo podría decir es: a mí las iglesias no me caen bien porque me dan dinero. Porque ninguna me ha dado dinero. Yo he trabajado. Porque, hermanos, si uno podría presentarse esa, no, pues es que, ay, ¿cómo no vas a querer a la iglesia de Tesalónica si te suelta? Pablo dice, yo he trabajado. En las dos iglesias Pablo tuvo la necesidad y les enseñó, ¿verdad?, que él podía trabajar. Siguiente, hermanos, y esto es muy interesante. La conducta correcta en medio de un ambiente de libertinaje sexual. Hermanos, las dos cartas contienen los pasajes más extensos, y por decir extensos estoy hablando muchos versículos, no toda la carta, que tratan sobre la fornicación. Recuerde que la palabra fornicación en la Biblia realmente habla de ¿qué? Es muy extenso el rango de inmoralidad sexual. Cualquier tipo de inmoralidad sexual es la palabra griega porneia, ¿verdad? No nada más, ¿verdad?, relaciones sexuales fuera del matrimonio, cualquier tipo de inmoralidad. Y estas dos cartas contienen los. En Tesalonicenses, Pablo les recuerda cómo comportarse en cuanto a la inmoralidad sexual. Mire por favor aquí, 1 Tesalonicenses 4. Voy a leer aquí. ¿Puede ver mi pantalla? Ok, aquí está, lo voy a poner en la nueva traducción viviente. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, mire cómo traduce esta Biblia. Aléjense de ¿qué? Todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales, como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a su hermano cristiano en este asunto. Mira aquí, teniendo relaciones sexuales con su. Hermanos, eso podría, hermanos, aquí hay una interpretación. Esta frase puede significar dos cosas: que en verdad los hermanos estaban acostando con la esposa de otro hermano, o otra traducción puede ser es que estaban defraudando a las mujeres vírgenes. Lo que pasa es que hay una palabra que puede hablar de casadas o solteras. Y luego mire aquí, porque el Señor toma venganza de todos, ¿qué? Esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas y no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega de acuerdo a vivir con estas reglas, no desobedece de enseñanzas humanas, sino rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Hermanos, Pablo va a decirles, el asunto de la conducta con el pecado sexual no es la opinión de hombres, es lo que Dios desea. ¿Ok? Ahora, mire aquí, voy a regresar a la diapositiva. En Corinto, de nuevo, Pablo les reprende porque han permitido conductas sexuales que ni los incrédulos toleran, además de usar su mala teología para defender sus prácticas. Mire, por favor, voy a ir a 1 Corintios 5, aquí, en la nueva traducción viviente. Dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo, mire aquí, que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza
y echar a ese hombre de la congregación. ¿Ok? Y luego, más adelante, déjame, el capítulo 6, versículos 12 y 13, otro versículo importante, dice: ustedes dicen, se permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque Dios acabará con ambas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la... Hermanos, los corintios tenían una mala teología. Decían, a lo que a Dios le importa es el espíritu, lo que está dentro del cuerpo no le importa a Dios. Por eso uno puede andar, ¿qué? En cualquier pecado sexual. Y de nuevo, estas dos cartas, hermanos, estas dos cartas, ¿ven la diapositiva ya? Son las que, de nuevo, son las que más tienen los pasajes extensos sobre este asunto. Hermanos, pareciera que estuviéramos hablando de iglesias modernas, ¿sí o no? Esto es lo que estaba pasando en las dos iglesias. Ahora, hermanos, las escrituras de las cartas. Estas dos iglesias son las que recibieron más que una carta. Tenemos primera y segunda de Tesalonicenses. Los corintios, hermanos, recibieron tal vez 4 cartas de Pablo. Ellos probablemente recibieron 4, de las cuales solamente tenemos que 2 inspiradas y preservadas. Primera y segunda de Corintios. Hermanos, Tesalonicenses se escribió más o menos en el 49 al 51. Fue escrita desde Corinto con el propósito de animarles por la persecución que estaban sufriendo y aclarar asuntos con la segunda venida de Cristo. Primera de Corintios se escribe en el 55-56, fue escrita desde Éfeso con el propósito de confrontarles por su división basada en orgullo y arrogancia que les llevaba a varios problemas y dudas de su conducta cristiana. Ahora, hermanos, por favor, mire aquí. No hay muchos años de diferencia cuando está escribiendo Tesalonicenses, cuando está escribiendo Corintios. Ahora, hermanos, las dos iglesias fueron fundadas en un momento histórico parecido, pero las dos iglesias tienen problemas diferentes. Ahora, las dos iglesias fueron fundadas por Pablo. Las dos iglesias tuvieron enseñanzas parecidas, pero las dos iglesias están yendo ¿en qué? En caminos contrarios. ¿Por qué? ¿Por qué? De nuevo, porque es un asunto personal. Porque somos responsables por nosotros y por nuestra iglesia. Y esta es, hermanos, la comparación. Voy a terminar con este asunto. La palabra saber aparece en las dos cartas, pero marca un contraste muy fuerte, hermanos. Muy fuerte. No vamos a ir a los versículos, nada más los voy a comentar y voy a comentar su contexto. Mire las veces que se utiliza la palabra saber en Primera de Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? ¿Por qué les dijo eso? Porque se estaban peleando. ¿No saben que ustedes, la iglesia, son el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿Por qué se andan peleando? ¿Por qué andan haciendo sus grupitos en la iglesia? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué estaba pasando? Estaban consintiendo que en la iglesia un hombre viviera con su madrastra. ¿Y todos los demás? No, pues ahí se le echa a él. ¿Nosotros qué? Y la iglesia estaba haciendo así de... Y Pablo les dice, ¿no sabéis? ¿No sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Hermanos, aunque usted a lo mejor no lo crea, en el futuro los cristianos vamos a juzgar al mundo. ¿Por qué les dice esto Pablo? Porque dos hermanos en asuntos civiles se estaban demandando. ¿Qué estaba pasando? Probablemente
se pidieron un préstamo entre hermanos y no se pagaron, y adivine qué hicieron. Se demandaron en la corte civil. No, pues vengo a demandar a un cuate aquí que no me quiere pagar. Y imagínense en la iglesia, ya se citaron, pastor, me acaba de demandar el hermano Guillermo, es que no aguanta. Pablo les escribe, ¿no saben por qué andan haciendo eso? Ahora, hermanos, esto es muy claro. Pablo les está dando su recomendación en asuntos civiles, no en asuntos penales. Algunas iglesias usan estos pasajes para ocultar pecados penales. Eso no está bien. ¿Okay? Hermanos, si alguien en la iglesia mata, viola, abusa de los menores, que se vaya a la cárcel. Lo amamos, lo perdonamos, se puede restaurar, pero son pecados penales. Esos pecados no quedan aquí entre nosotros. ¿Ok? Y no se deben usar estos pasajes como excusa. ¿Ok? Luego, ¿no sabéis también, mismo contexto, que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántas malas cosas de esta vida? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Sabe por qué les está diciendo esto? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque estaban permitiendo que personas se dijeran, ¿verdad?, estuvieran ahí, no se sabía si eran cristianos o no cristianos, porque se seguían comportando igual. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Hermanos, la práctica de la iglesia era la práctica romana. Los hombres tenían su esposa, pero visitaban las prostitutas para placer. Eso era la práctica. Y Pablo les dice, ¿no saben? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Hermanos, a Dios le importa el cuerpo. Ahora, hermanos, aquí el asunto era fornicación, pero uno puede, hermanos, tanto a Dios le importa el cuerpo, que necesitamos hacer ejercicio, dormir bien y llevar una buena dieta. ¿Sí o no? Eso también se necesita predicar en la iglesia. Hermanos, el exceso de azúcar, el exceso de café, el exceso de tantas cosas también son pecados. También son pecados. Porque a Dios le importa el ¿qué? Cuerpo. A veces pensamos que a Dios no le importa el cuerpo, pero a Dios le importa el cuerpo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y de los que sirven del altar participan? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Esto es, la iglesia de Corintios se jactaba de su superioridad, pero los creyentes allí actuaban de una manera espiritualmente inmadura. Deberían haber sabido las respuestas a cada pregunta que Pablo planteó. Ay, no sé por qué está sonando. Y debido a que la sabiduría siempre aplica la información de manera práctica a la vida, su conocimiento debería haberse traducido en una conducta ética y disciplinada. Más bien necesitaba una corrección significativa y a veces severa. Todas las veces que Pablo le dice a los corintios, no sabe qué les está diciendo? Ustedes deberían saberlo. Ahora, hermanos, ¿sabe por qué esto es importante? Y aquí está un punto de aplicación. Crecimiento cristiano no se mide por cuánto sabemos. Crecimiento cristiano, hermanos, uno puede estar en la iglesia aquí por un montón de años y tener un montón de información, y eso no es igual a crecimiento cristiano. Hermanos, ese es mi miedo. Hermanos, yo tengo, ¿te acuerdas la otra vez hicimos? Yo he tomado ahorita, hermanos, como casi 32 créditos de clases doctorales. 32 créditos de clases doctorales, hermanos. Llevo casi 3 años tomando clases doctorales. ¿Usted cree que no tengo información? Pero una cosa es tenerlo aquí y tener información de la Biblia, y otra cosa es obedecer y ser piadoso. Hermanos, a veces los doctores de la Biblia, de teología, a veces hacen cosas muy feas. Porque el punto no es saber.
Esto era el problema de los corintios. Los corintios se jactaban de su sabiduría, de su conocimiento. Había, hermanos, en la iglesia muchas personas hábiles para enseñar y para acá, pero eso no significaba crecimiento. Por eso Pablo les dice, ya deberían saberlo y deberían practicarlo, y adivinen qué, no lo están haciendo. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, con la trampa de pensar de que porque tenemos muchos años o tenemos mucha información, porque eso no es. Y hermanos, y ese es mi miedo personal, porque puedo ser un pastor con un montón de información y ser muy mundano, y eso no quiero. Ahora, note aquí la iglesia de Tesalónica. En Tesalonicenses dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Hermanos, ¿qué van de 3 a 6 meses con 1 año y medio? ¿Qué Pablo pudo pensar? No, esa iglesia ni va a crecer, esa iglesia ni va a surtir. Y dice Pablo, ustedes saben que no resultó vana. Dice Pablo, pues habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras como osáis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Lo que Pablo está diciendo, ustedes saben que no les hablamos bonito, ni tampoco que les hablamos ¿por qué? Por dinero. Ustedes saben que no les quisimos predicar y que hicimos todo esto por dinero. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Estos primeros 4 saber, Pablo está poniendo énfasis en, ustedes saben cómo nosotros fuimos un ejemplo. Por eso, hermanos, les digo, no pudo Pablo fundarla en 3 semanas. Probablemente de 3 a 6 meses, para que los hermanos pudieran ver, esta persona es real. Esta persona es real. Hermanos, ¿sabe qué? Algo del crecimiento cristiano. Hermanos, ¿sabe qué? Las personas con el tiempo saben si somos verdaderamente o no cristianos. ¿Sí o no? Porque uno puede venir, de veras, uno puede venir a la iglesia, viene bien encorbatado, guapo, perfumado, pero con el tiempo uno sabe realmente. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes saben, en el sentido de que ustedes comprobaron que nosotros trabajamos, que nosotros hicimos, que nosotros les modelamos. Ustedes saben que no los engañamos, que no los defraudamos. Y esto es muy importante, hermano, porque es el tiempo que realmente revela si somos o no somos cristianos, si realmente nos estamos creciendo o no estamos creciendo. Hermanos, aquí no se debe cumplir esa canción de verdad, así ni así, y así me moriré. No, hermanos, esa no es una canción para los cristianos. 2 cosas más les dice Pablo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis por qué estamos puestos, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Estos últimos 2 sabéis tienen que ver con la fornicación y con la segunda venida de Cristo. El hermano Hunt concluye. En cada caso, Pablo asumió que los creyentes tesalonicenses ya estaban actuando sobre comprensión espiritual y que poseían o necesitaban una mínima corrección de rumbo para refinar su conducta. En su mayor parte, simplemente recordó a la iglesia de Tesalónica que continuara en el camino de desarrollo cristiano maduro que ya estaban tomando. El contraste de las 2 iglesias es sorprendente. Hermanos, a la iglesia de Corinto la regaña y la regaña y la regaña. Y a la iglesia de Tesalónica le anima, le recuerda y le corrige unos detalles. Hermanos, de nuevo, fueron fundadas en un momento histórico parecido.
Las ciudades son parecidas, pero sus rumbos fueron muy diferentes. ¿Sabe de qué depende? De su crecimiento cristiano. Los corintios se jactaban de saber mucho, de tener muchas personas talentosas en la iglesia, pero realmente no crecían. Y la iglesia de Tesalónica no se nos dice mucho, lo único que se nos dice que estaba creciendo en medio de oposición. La iglesia de Tesalónica le sufrió más que la iglesia de Corintio, y lo vemos. Pablo tuvo que salir de Tesalónica, en Corintio no, y crecieron. Hermanos, esto me hace pensar a mí, y quiero hacerle pensar a usted, ¿qué iglesia somos y qué iglesia queremos ser? Yo creo, hermanos, y es mi deseo, que en verdad podamos saber que el crecimiento cristiano sí se puede evaluar bíblicamente, y que no bajo los estándares mundanos. Hermanos, crecimiento cristiano no necesariamente es crecimiento numérico. Ay, ahí ya, ¿cuántos son en Cordero de Dios? 100. Está creciendo. Pues en número, pero realmente en que aman al Señor, realmente en que viven para... Hermanos, a veces de nuevo podemos ser 100 cristianos que nos vemos como cristianos aquí, pero ¿cómo nos vemos allá en nuestra colonia? ¿Cómo nos vemos en nuestro trabajo? ¿Sí o no? O sea, las personas que están alrededor de nosotros, ¿saben que somos realmente cristianos? Yo creo que mis vecinos saben si este es un pastor bien gritón. Porque a veces sí mis hijos, ¡Caris! ¡Josué! Yo creo que mis vecinos van a decir, no, el pastor es un pastor gritón. ¿Qué han de decir de nosotros? ¿Qué han de decir? De verdad, es mi deseo, hermanos, que podamos crecer bajo las normas bíblicas y que sepamos, hermanos, que estamos creciendo. Sí se puede saber que estamos creciendo. Sí se puede saber. Y creo que somos responsables por crecer y saber que estamos creciendo. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor, te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias por este artículo que escribió el Dr. Han, que realmente me hizo pensar mucho sobre estas dos iglesias. Señor, yo en verdad, tú eres testigo. Yo estoy muy contento siendo pastor de esta iglesia. Y yo no estoy preocupado por el crecimiento numérico. Yo sí quiero que crezcamos, yo sí quiero que sigamos predicando el Evangelio. Señor, oramos que una familia se añadiera a la iglesia y tú nos contestaste. Y vamos a seguir orando que tú sigas trayendo una persona o una familia para que se añada a la iglesia. Señor, yo estoy preocupado, Señor, y yo se los he dicho a mis hermanos, porque realmente seamos cristianos de veras, no nada más en este templo, sino en todo lugar, que en verdad podamos, Señor, porque tú nos estás viendo siempre. Yo no quiero que los hermanos se preocupen de mí, de mis ojos, ni de otros hermanos. Debemos preocuparnos del Señor, que siempre nos está mirando. Ayúdanos, Padre, por favor. Y te doy gracias por la iglesia de Tesalónica, porque ella nos enseña que se puede crecer, que, Señor, el plan es crecer y que podemos saber que estamos creciendo. En verdad se puede saber que estamos creciendo. Ayúdanos, Padre, por favor, que este siguiente año, la iglesia Cordero de Dios, podamos saber una iglesia que crezca y que podamos evaluarnos en los patrones bíblicos, no en compararnos con otras iglesias, ni compararnos con otros cristianos, sino en mirar en la Biblia que realmente estamos creciendo. Ayúdanos, Padre. Te pido por mis hermanos, ayúdales, dales gracias. Yo te pido que este día, ¿verdad? Muchos vamos a pasar ahí en familia, con amigos, con hermanos. Yo te pido que este día pueda ser un buen día, que sea reflexivo, Señor, para pensar y que nos preparemos para el siguiente año. Y Padre, ayúdanos de todo corazón, te pido, alístanos y prepáranos para el día en que tú vengas. Señor, yo quiero estar listo.
Yo no quiero cargar con remordimiento. Yo no quiero cargar con culpa. Yo no quiero cargar con vergüenza. Ayuda, Señor, ni mis hermanos, que estemos listos y preparados para que cuando tú vengas por nosotros. Lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias por su paciencia.